Creció en medio de pintores, músicos y poetas que facilitaron su aprendizaje por distintas manifestaciones artísticas. Muy joven mostró su talento polifacético y se relacionó con grandes creativos mexicanos y extranjeros del siglo XX. Este versátil pintor tiene entre sus objetivos hacer visible lo invisible. Hoy, en corto, platicaremos con el maestro Arnaldo Cohen, artista vanguardista que comparte sus experiencias acumuladas en más de 5 décadas de trayectoria. Acompáñame en esta charla. Arnaldo José Cohen nació el 10 de junio de 1940 en la Ciudad de México. Comenzó en la pintura como autodidacta por recomendación de Diego Rivera. Después estudió artes gráficas. A principios de la década de los 60 trabajó con el pintor estadounidense Lawrence Calcaño, con quien descubrió el expresionismo abstracto. A los 23 años de edad, Arnaldo presentó su primera exposición individual utilizando el expresionismo figurativo. En 1968 fue miembro fundador del Salón Independiente, manifestación de pintores, grabadores y escultores que discreparon sobre una convocatoria del Instituto Nacional de Bellas Artes. Siempre inquieto por distintas expresiones, Cohen se estrenó como muralista con el fresco El hombre ante el espejo de la violencia, presentado en 1970 en Osaka, Japón. Gracias a su talento y sensibilidad artística, en 1977 fue invitado a participar en el diseño urbano de la nueva capital de Tanzania. Este maestro de la plástica es miembro de número de la Academia de Artes y titular del Seminario de Cultura Mexicana. Además de la pintura, Arnaldo Cohen ha realizado esculturas, arte objeto, instalaciones, intervenciones de obra y se ha involucrado en ambientaciones, escenografías y vestuarios para obras de teatro y danza. Por ello, es considerado uno de los artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que el ciclo del arte, de la comunicación a través del arte, se cierra no cuando uno hace una obra y la interpreta, se cierra realmente con la presencia del espectador o de los espectadores. Yo creo que un artista no existe si no tiene un receptor. Hijo del lingüista Rigo Cohen, nieto de la cantante de ópera Fanny Anitua, desde niño Arnaldo se conectó con el arte desarrollando el gusto por múltiples expresiones. Yo desde niño pues me llevaban a oír ópera, porque mi abuela le gustaba mucho, bueno, fue maestra de muchos de los alumnos que iban a la ópera. Entonces yo iba a la ópera, pero al mismo tiempo, pues también vivía yo en mi casa, pues con la gente que estaba, por ejemplo, en el servicio de casa de mi abuela. Entonces, simultáneamente que oía yo ópera, pues podía oír mambo en la cocina y aprender música también de Pérez Prado, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera el estar en ese medio, pues lo invita a uno a apreciar todas las expresiones artísticas. A todos cuando somos niños, que nos mandan al kindergarten, nos dicen los maestros o les dicen a nuestros padres, creo que su niño tiene mucho talento. Y es cierto, cuando somos niños, pues tenemos esa espontaneidad, esa frescura, esa libertad de poder expresarnos sin pensar si lo que uno hace está bien o mal. Entonces uno lo expresa con mucha autenticidad. Yo creo que nacemos sabios, nacemos sabiendo respirar, sabiendo movernos, sabiendo comer, que luego con la educación lo vamos perdiendo. Pero cuando somos niños, de alguna manera nos expresamos con libertad, con frescura y pues auténticamente. Y entonces, pues los maestros saben en algún momento dado reconocer y pues los dicen a nuestros padres y pues yo creo que la diferencia es que algunos nos lo creemos y otros no. Y siempre me atrajeron de alguna manera todas las artes, no solamente la pintura, me atraía pues la cercanía con la música. Mi padre, aparte de ser filólogo, pues era también musicólogo, porque mi abuela, digamos, que tenía un rango de su gusto hasta cierta época y mi padre ya estaba muy cerca de lo contemporáneo, ¿no?
Entonces pues ya oía yo todo tipo de música y de todos los géneros. Entonces, al mismo tiempo, pues prácticamente a los 2 años de que yo nací, se funda el Seminario de Cultura Mexicana. Entonces, mi abuela fue una de las fundadoras del seminario. Entonces ahí se reunían con Julián Carrillo, con Mariano Azuela, con Frida Kahlo. Y yo desde niño, de alguna manera, tenía acceso a ese mundo porque mi abuela nos llevaba a las juntas para después ir a comer juntos. Entonces yo desde niño pues conocí a una cantidad de gente. Mi padre se llevaba mucho con don Carlos Mérida, que es un pintor guatemalteco que vivió en México siempre. Y entonces formaba una revista, mi padre con él, que se llamaba La Revista México, y yo lo acompañaba a veces cuando me iba yo saliendo de la escuela a su oficina a hacer la tarea, y luego salíamos juntos y lo acompañaba a sus actividades, y entonces formaban la revista México, y ahí pues yo platicaba y le decía a mi padre: oye, te traigo a mi hijo que tiene unas tendencias más bien hacia lo que tú haces. Y entonces don Carlos Mérida me empezaba a hablar de su experiencia de haber vivido en Europa, ser contemporáneo y haber conocido artistas como Picasso, como Joseph Albers, en fin, gente que para él. Entonces, para mí fue estar en un medio de alguna manera en que pues era la gente que me rodeaba. Inmerso en un ambiente artístico, Cohen pronto se convirtió en admirador de toda obra que estaba a su alcance. Además, su anhelo por aprender le permitió adquirir habilidades interdisciplinarias. A mí me encantaba el Renacimiento y al mismo tiempo pues yo conocí a través de un maestro también que tuve, que fue mi maestro de diseño gráfico, pero que era un gran amante del arte y de la pintura. Entonces él se trajo, era una persona que vivía en Nueva York, y se trajo toda su biblioteca actualizada hasta lo más contemporáneo, desde lo más antiguo. Y a partir de eso, cuando yo empecé a estudiar con él, me invitó a que trabajara con él también en el diseño gráfico y en las ilustraciones y todo. Entonces decían, vamos a recurrir en la inspiración, pero de la historia del arte, no nada más de la publicidad o de la gráfica publicitaria, sino del arte. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer pues la historia del arte muy de cerca, hasta lo más contemporáneo, por decir, desde las cuevas de Altamira hasta el pop art que surgía en ese momento, el op art, el expresionismo abstracto. Entonces, pues de repente yo era admirador de todo, ¿no? Me parecía admirable todo. Yo recuerdo cuando salí de México por primera vez y que yo vi los originales y yo quería ser todos los pintores de todas las épocas. He hecho mucho trabajo interdisciplinario. He trabajado con músicos como Mario Lavista, con Julio Estrada, también he estado muy cerca del teatro, hice obras de teatro como escenógrafo con Jodorowsky, con Juan José Urrola, con Héctor Ortega. Es decir, siempre he estado en el mundo de la interdisciplina. Hay una pieza que hice que vemos allá atrás, después la veremos tal vez en la pantalla, donde hice una partitura musical y al mismo tiempo con esa misma estructura, que era un libro originalmente, lo hice con un poeta que era Francisco Serrano. Mi idea original era haberlo hecho con Octavio Paz, no estaba en México en esa época, y sí, trabajé en un libro con Octavio Paz posteriormente. En fin, siempre he estado cerca e inquieto por todas las disciplinas. Entonces, para mí es muy importante porque todas las artes se tocan en algo esencial, que es la aparición de lo invisible, lo intangible. Al regresar, este polifacético artista nos hablará del significado de Emiliano Zapata en sus obras y compartirá su opinión sobre los galardones recibidos. A mediados del siglo XX surgió el movimiento de la ruptura, que, contrario al término, fue una apertura para distintas expresiones artísticas.
Cohen fue parte de esa generación. Lejos de su país, durante su estancia en Tanzania, este pintor se inspiró en la figura de Emiliano Zapata y realizó una serie de obras empleando diversas técnicas. En realidad el movimiento de ruptura fue un movimiento que surgió con un nombre que se le puso después, que era Ruptura, que tenía que ver con una reacción, o más que una reacción, una transición que se estaba dando entonces entre la Escuela Mexicana de Pintura, que se refería a los héroes, etcétera, etcétera, y nuestra generación, que era pues buscar no necesariamente una pintura histórica o que contara ciertas historias, sino que fuera la pintura por sí misma y la experimentación. Y en realidad la imagen de Zapata surge muchísimos años después, cuando estaba yo viviendo en Tanzania. Nos invitaron a unos arquitectos y a mí a hacer un nuevo proyecto para la capital de Tanzania, y entre los libros que me llevé uno que se llama Zapata y la Revolución de Womack, y me gustó el personaje de Zapata. Y entonces se me ocurrió, estando allá, quizá me entró nostalgia de estar tan lejos de México, y dije, voy a hacer unos apuntes de Zapata, pero como ese personaje humano, no mitificado, sino como era ese personaje, y pintarlo a la misma escala, ¿no? Y usarlo como una iconografía de un ser, quizá un alter ego, como cualquier personaje, y confrontar a esa imagen fuera del tiempo y del espacio, como en un presente perpetuo, diría Octavio Paz, es una frase de Octavio Paz, el presente es perpetuo. Entonces, representar ese personaje como un pretexto y buscar la manera de hacerlo desde que podría ser un dibujo clásico hasta las formas más contemporáneas del arte. Entonces, cómo de alguna manera el arte se puede ver, no importa si es del pasado o del presente o del impresionismo o de cualquier época, y se puede ver como si fuera nuevo cada vez. Y eso, de alguna manera, le permite a uno pues sentir y recrear la obra que se expresa por sí misma, no a través de significados o significantes o inducciones de que uno debe ver la obra de determinada manera. Y uno aprende a leer la obra de arte sin preguntarse si tengo uno que leerla y conocer el contexto cuando fue creada. Pues eso es un trabajo para historiadores y es muy válido y amplía nuestro rango de posibilidades de ver las cosas, pero uno no se puede perder la experiencia de enfrentar una obra de cualquier época como si fuera recién hecha. Para este virtuoso de la plástica, el espectador es tan importante como la obra, incluso enriquece las creaciones. Ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2014 en la categoría Bellas Artes, Arnaldo Cohen agradece los reconocimientos y también recibe con gusto las críticas por ser necesarias para crecer artística y personalmente. Yo creo que el ciclo del arte, pues la de la comunicación a través del arte, se cierra no cuando uno hace una obra y la interpreta, se cierra realmente con la presencia del espectador o de los espectadores. Yo creo que un artista no existe si no tiene un receptor. Y si tiene más de un receptor, pues es fantástico, porque lo que cierra el ciclo de la creación en una obra es el espectador. Y tener espectadores múltiples es muy importante, porque puede ser un espectador, un crítico de arte, un historiador, un niño, una persona pues común y corriente, y cada uno va a ver algo diferente en la obra. Y eso es lo que va a enriquecer en realidad la obra que uno hace o que muchos otros hacen.
uno aprende también de sus defectos y también a veces uno descubre que hay cosas que a uno le inculcan como algo, como un defecto, y en realidad puede ser una cualidad. Por ejemplo, hay muchas veces que coartamos la creatividad de un niño pensando que el niño tiene que pintar como un adulto, ¿no? Tiene que pintar como si fuera una cámara fotográfica y no un ser sensible que puede encontrar una representación no mimética, sino esquemática de las cosas, y eso pues puede ampliar las posibilidades de expresión, y no el que uno quiera ser como la gente cree que uno debe de ser. Yo creo que todo reconocimiento es importante, porque de alguna manera pues uno se siente incentivado para seguir haciendo lo que uno hace. Y pues desde luego pues es un reconocimiento, y uno agradece ese reconocimiento porque también es un incentivo para seguir. Y puede ser desde que uno es chico, cuando yo le mencionaba que era cuando los maestros decían que uno tenía mucho talento, y puede ser desde eso hasta un amigo. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi primera exposición individual hace poco más de 50 años, en el estudio que me había prestado mi abuela un espacio, y vivía un sobrino mío, bueno, un primo muy que yo le llevaba 20 y tantos años, o 21 años, por ahí así. Y entonces se metía a mi estudio y yo estaba pintando, y yo no sabía cómo. Dije, le voy a dar papel y lápiz para entretenerlo y que no me esté dando lata. Y entonces resultó que el que le daba lata era yo, porque me acercaba a ver de qué manera se estaba él expresando con esa frescura, y yo estaba de alguna manera como muy obsesionado con hacer las cosas de otra manera. Y creo que él me enseñó mucho de hacer las cosas con espontaneidad, con frescura y con sinceridad, y que uno se tiene que dejar llevar por algo que le es dado, o que le es una inspiración, o una musa, o un espíritu, y que uno tiene que ser un intermediario para responder a eso, no a veces a un deber ser, o que las cosas deben ser de tal manera, o que está de moda algo o no está de moda. Yo creo que lo único que hay que hacer es ser honesto, ¿no? El cine tampoco le es ajeno al maestro Arnaldo Cohen, ya que en 1965 participó como extra en la película Simón del Desierto, dirigida por Luis Buñuel. Ve Simón del Desierto, y al final de la película yo salgo bailando con Silvia Pinal, al mero final de la película. Y entonces, cuando estábamos ahí, llegamos al estudio, entonces llegó Buñuel y dijo, a ver, que empiece el baile y la fiesta, bailando entre los rieles. Y entonces dice Buñuel, párenle ahí. Le dice a Gabriel Figueroa, a ver, Gabriel, quítame esos rieles de ahí. Pero Luis, ¿qué hacemos con la cámara? Pues invéntate algo, pero a mí quítame esos rieles. Entonces llegó Gabriel Figueroa, que empezaron a quitar los rieles, y me acuerdo de Gabriel sentado en una silla de ruedas con la cámara encima. Y así filmó toda la fiesta. En silla de ruedas y grabando mientras nosotros estábamos en el reventón y en la fiesta. Sin importar los obstáculos del entorno, este prolífico artista nos incita a rescatar la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre ha habido guerras y siempre ha habido eso, pero siempre ha habido algo que nos permite seguir siendo creativos y no nada más obsesionarnos por un solo punto de vista de la vida. Creo que es importante actualmente en el mundo rescatar nuestra mirada de las cosas, no estar al servicio de ideologías o de productos. Vivimos una especie de exceso de información a través de los medios masivos, y de alguna manera, como diría Jean Baudrillard,
pues estamos a punto de vivir vivimos una esquizofrenia colectiva. Yo creo que nuestra única salvación es salirnos de esa obsesión por ese amarillismo de la información y volver a ser creativos y de alguna manera, si estamos viendo que las cosas están mal, en vez de seguirlas alimentando en pro o en contra, pues hacer quizá nuevas propuestas a través del arte, a través de la literatura, a través de todas las expresiones que el hombre puede hacerlo creativo y generar un cambio, que es muy difícil de aceptar los cambios, pero tenemos que estar dispuestos a conocer un cambio. Nuestro organismo tiene tanta inteligencia que cuando comemos, el organismo sabe cómo deshacerse de lo que no sirve y cómo quedarse con lo que a uno lo alimenta. También el espíritu necesita eso. Uno necesita, con toda esa información, ese bombardeo de información que tenemos, necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra percepción y nuestro instinto y darnos cuenta qué tanto es basura y poderlo hacer a un lado. Me gustaría saber cómo ve a México. Pues a México lo veo con todos mis deseos de que todo esto quizá llegar a un fondo. No sé si ya llegamos a tocar fondo o no, pues va a ser nuestra fuente de inspiración para salir y volver a rescatar la creatividad que siempre hemos tenido y de que somos capaces. ¿El arte salva siempre a los seres humanos? Yo creo que es una forma de reconocer que el arte es un medio, que es un contacto con algo superior, que antes de llamarse de arte se podía llamar rituales o religiones, porque era el contacto con nuestro entorno, con nuestra especie, con otras especies, con nuestro entorno natural, con nuestro entorno astronómico, con el cosmos, con nuestras cosmologías, con nuestras cosmovisiones. Y yo creo que todo eso tenemos que aprender a rescatarlo. Tenemos que rescatar nuestra libertad para poder seguir y ser creativos y ser productivos. Lleva más de 50 años dedicados al arte y juzga necesario utilizar y beneficiarse de la tecnología aún en sus creaciones. Sus obras son consideradas tanto realistas como abstractas. Sin embargo, Arnaldo Cohen siempre ha buscado hacer visible lo invisible. ¿Qué tiene más información, un lápiz o una computadora? Yo originalmente pensaba el lápiz tiene más información, pero la computadora de alguna manera contiene más programas o tiene programas, pero son programas. Pero si uno se deja guiar por los programas, en vez de usarlos como una herramienta, entonces uno sí queda coartado de su libertad. Pero si uno usa esa herramienta que tiene posibilidades infinitas en memorias y muchas otras cosas, también tiene la información que uno quisiera tener si sabe usarse como una herramienta. Y no ser esclavo uno de la tecnología, sino usar la tecnología en beneficio de rescatar nuestro ser. Este estaba originalmente pintado en madera, lo digitalicé, pero luego lo intervengo encima. ¿Sí? Estoy usando como varias técnicas, desde la impresión digital hasta el hard edge, que puedo usar acrílico o puedo usar óleo. ¿Sí? Después, por ejemplo, en este caso, que lo tomé de digital, este cuadro oscuro que está aquí, como, no sé si ves, pero hay como muchas texturas. Esas texturas estuvieron hechas con pintura, pero yo las llevé y las estuve digitalizándolas y lo llevé a negativos y combiné el negativo con el positivo, entonces salieron estas texturas. Esas texturas de alguna manera son representación de la textura, pero a través de lo digital. Pero sobre esto todavía voy a trabajar como con materia transparente, dándole también el sentido matérico a la pintura, ¿no? Okay. Entonces, estoy en un proceso de usar diferentes técnicas. Yo creo que el arte lo que hace es hacer visible
lo invisible. Por ejemplo, cuando oye uno música, podemos ver a través de la música una cantidad de cosas fantásticas. No necesitamos tener una idea de que tenemos que entenderla o reconocerla. Y así como la música, puede ser la gastronomía o la pintura. Todos tenemos el mismo valor. Todas las personas, todas las cosas que nos rodean, las plantas, los animales. Y si sabemos reconciliarnos con ellas, pues somos todo, parte de un todo. Y el todo contiene la parte. Y la parte también contiene el todo. De 75 años de edad, Arnaldo Cohen sigue trabajando en nuevas maneras de expresar el arte. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano apasionado por su trabajo. Muchas gracias.